Nuestro tejido nervioso es uno de los 4 tipos de tejido básico. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los 4 tipos de tejido básico del organismo? ¿Cuáles eran? ¿Cómo deberían saberlos en memoria? Tejidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. ¿Ya? Entonces, el tejido nervioso es un tipo de tejido básico y tiene una función especial que no la tiene ningún otro tipo de tejido. ¿Alguien sabe cuál es su función? Ningún otro tipo de tejido va a igualar a la función del tejido nervioso. ¿Cuál es la función que posee? Sinapsis. A ver, no especifican de sinapsis. ¿Alguien sabe cuál es la función vital clave del tejido nervioso? Comunicar. No, esas son características en cuanto a sus propias. Pero la función que el tejido nervioso cumple es generación de impulsos nerviosos, ¿no? Es el único tipo de tejido que tiene la capacidad de iniciar impulsos nerviosos para generar señales y esas señales hagan algo, ¿ya? En el tejido nervioso van a ver ustedes que las células principales se las denomina las neuronas, famosísimas neuronas, y estas están distribuidas en distintos sitios, ¿ya? Y van a comunicarse a través de ellas por sinapsis, claro, la comunicación neuronal, por impulsos eléctricos, ¿ya? Fíjense, este es un dato importante. El tejido nervioso lo podríamos considerar como si fueran unos cables, ya unos cables de la corriente. Básicamente, ¿perdón? Sí, las dos. Básicamente, las neuronas tienen la capacidad de emitir señales eléctricas, ¿ya? Y lo más interesante de todo esto es que estas señales eléctricas sí se pueden medir en voltios, ¿ya? Es decir, generan voltaje eléctrico para poder comunicar sus impulsos eléctricos de una neurona a otra. Entonces vamos a hablar un poquito del tejido nervioso, más que todo en su estructuración y función. Si ustedes, o nos vamos un poco a la clasificación del sistema nervioso, nosotros decimos que el sistema nervioso tiene una clasificación anatómica y una clasificación fisiológica, que no es lo mismo, ¿ya? La clasificación anatómica se basa en lo que, bueno, en la anatomía, ¿no? En la vista macroscópica que uno tiene del tejido nervioso. El sistema nervioso anatómicamente se divide en una porción central, en un sistema nervioso central, y una porción periférica, un sistema nervioso periférico. Ya, pero esto es anatómicamente. ¿Cuál es la división central? ¿Qué estructuras anatómicas conforman el sistema nervioso central? Básicamente, la división del sistema nervioso central comprende encéfalo y médula espinal, ¿ya? Es decir, se le considera más que todo porción central, puede o no ser algo específico, pero porque está recubierto o tiene una propia bóveda craneal o una bóveda de tejido óseo, ¿no? El encéfalo, ¿dónde está? Dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal está dentro del conducto vertebral, ¿no? Estos dos componentes se consideran sistema nervioso central, ¿ya? Y después tenemos la clasificación del sistema nervioso periférico. ¿A qué estructuras anatómicas nosotros consideramos sistema nervioso periférico? A los pares craneales y a los pares vaquíneos. Todos los nervios que salgan de la porción central, ¿ya? Todos los nervios que se imaginen, los nervios de la médula espinal del C1 hasta S3, pónganle, y los que salen del encéfalo, que son los nervios craneales del 1 al 12, todos esos son considerados sistema nervioso periférico. Ya ellos provienen o nacen a raíz del sistema nervioso central. Ya, me dan un cachito, por favor. Y en cada terminal sináptica hay como un ensanchamiento que se le conoce como un botón sináptico. ¿Ya? Ahora, esta neurona tiene una vaina, bueno, tiene un tejido que recubre las porciones del axón, algo que recibe como el nombre de vaina de mielina. ¿Ya? Entonces, a muy grandes rasgos, esas serían las estructuras de una neurona, ¿no? Tiene todos los componentes.
Ella es la que se encarga de generar el impulso nervioso y transmitirlo. Y después tenemos las células gliales. Vemos ahí a la microglía, los oligodendrocitos, los astrocitos, que son centrales. Tenemos las células de Schwann, las células satélites, ya que ahorita lo vamos a hablar. Fíjense que esto es importante, ¿ya? Las neuronas del sistema nervioso central y las neuronas del sistema nervioso periférico tienen una variación morfológica importante, ¿ya? Esta vaina de mielina es como una, ¿cómo lo podría decir? Es como un aislante, ¿ya? Es como un componente hecho principalmente de lípidos que recubre el axón, ¿ya? La mayoría de las neuronas la tienen. Hay pocas neuronas que no la tienen, que se consideran como neuronas amilínicas, ¿ya? Pero la mayoría tiene esta vaina. Ahora, es importante y es muchas veces preguntado esta parte. La vaina de mielina, ¿quién la produce? ¿Ya? Eso es importante. La vaina de mielina está producida por dos células y cada una lo hace en diferentes segmentos del sistema nervioso. Las células que producen la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central son los oligodendrocitos. ¿Ya? Y las células que producen la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico, ahí están las células de Schwann. Esto es importante porque, fíjense acá, esta señorita de acá, fíjense acá hay un gráfico, sistema nervioso periférico, fíjense que la célula de Schwann está envolviendo la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Pero fíjense qué pasa en el sistema nervioso central. ¿Quién está? El oligodendrocito. Es decir, a nivel del sistema nervioso central no hay células de Schwann. Es decir, en el encéfalo, bulbo raquídeo, médula espinal, no hay la presencia de células de Schwann. ¿Quién produce la vaina de mielina a ese nivel? Los oligodendrocitos. Pero en el sistema nervioso periférico, todas las raíces nerviosas que salen de la médula espinal, todos los plexos que tengan vaina de mielina, la productora de ellas son las células de Schwann, que son células que están abrazando directamente a la vaina de mielina, ¿ya? Esto es importante. Las neuronas son la unidad estructural y fisiológica del tejido nervioso, ¿no? Básicamente, como les decía, son las estrellas del tejido nervioso y son las que cumplen su función. Estas ya tienen una clasificación importante. Las neuronas se pueden clasificar según la morfología que posean y según su funcionalidad. ¿Qué tienen ustedes por morfología? Forma. La forma, ¿ya? Para los que no sabían, o no sepan todavía, cuando escuchen el término morfológico o morfología se está refiriendo a la forma, ¿ya? Entonces decimos que las neuronas se pueden clasificar según su forma y según su funcionalidad. La clasificación que se le da a la morfología neuronal es que tenemos neuronas multipolares, neuronas bipolares y neuronas pseudo-unipolares. ¿Y esto en qué nos está diciendo? Nos está diciendo la estructura que tienen las neuronas. Las neuronas multipolares son neuronas que tienen muchas proyecciones dendríticas, es decir, que tienen muchas dendritas. Si ustedes se pueden observar en el gráfico de acá, esta neurona, a su soma, a su pericarión, hay muchas dendritas neuronales que se van conectando y tienen un axón. Esa es una neurona multipolar. Cuando hablamos de neuronas bipolares, estamos diciendo que estas solo tienen un camino de entrada y un camino de salida, como acá. Fíjense que las dendritas entran por un solo lado y salen por el axón, un solo lado. Ya estas son neuronas bipolares que solo tienen un segmento de entrada y un segmento de salida. Y las neuronas pseudo-unipolares pareciera que fueran uno solo. Ya fíjense que esta es una rama que pareciera que es uno solo, sin embargo es una bipolar, ¿ya? Es decir, tiene un segmento de entrada y un segmento de salida de la neurona, pero parece o pareciera que solo fuera una, por eso se considera como pseudo-unipolar. Pero es una clasificación morfológica, ya según la forma de la neurona. Y también tenemos según la funcionalidad, que es lo más importante acá, ¿ya? Según la funcionalidad de la neurona, podemos decir que hay neuronas de función sensitiva, hay neuronas de función motora y neuronas de función integradora o intercalares. Esto es importante. Voy a hacer algo para nuestro sistema nervioso,
ya tiene una función especial que es generar impulsos eléctricos para mediar las relaciones con el medio externo y el medio interno, ¿ya? Básicamente ayuda o permite o más medía cómo es que el organismo se relaciona con el exterior y con el interior, ¿ya? Para que haya relación con el exterior tiene que haber un estímulo sensitivo, tiene que haber un estímulo de integración y un estímulo motor. A ver, un ejemplo básico que les puedo dar. ¿Qué pasa si ustedes están cocinando, ¿ya? Y por error agarran la olla caliente pensando que estaba fría? ¿Qué pasa? Así a simple vista. ¿Qué pasa si ustedes van? ¿No ven? Es un movimiento de retirada, pero ha sido tan rápido. ¿Qué ocurrió ahí? Todas las señales para que se produzca una señal de sistema nervioso tienen que tener un estímulo sensitivo. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de sentir el exterior y también sentir el medio interno. Es decir, ahí están los estímulos sensitivos. Estos estímulos sensitivos tienen que viajar principalmente al sistema nervioso central, ¿ya? Todo estímulo sensitivo de dolor, de calor, de frío, tiene que viajar al sistema nervioso central y ahí las están esperando neuronas de integración. Esas neuronas de integración agarran la información de un lado al otro y la interpretan y generan una señal motora. Ya de ahí deriva la clasificación de la funcionalidad neuronal. Hay neuronas que se encargan de sentir, es decir, sienten calor, sienten frío, sienten una infinidad de cosas, tanto del medio externo como del medio interno. Esas son las neuronas sensitivas. ¿Qué hacen esas neuronas? Agarran esa información y la transportan hacia un punto central del sistema nervioso. Ahí las esperan neuronas integradoras. La función de las neuronas integradoras es captar todos los estímulos sensitivos y transmitir una información, ¿ya? Es decir, captan múltiples estímulos sensitivos, lo interpretan, dice, este es un estímulo de calor, entonces puede ser que haya sido que la persona se quemó, ¿no? Esa información no se queda ahí, la trasladan hacia una acción, ¿ya? Y la acción la conduce la neurona motora, ¿ya? La neurona motora es aquella que agarra la información integrada de la neurona intercalar y genera una acción. Ya en este caso, como les decía, si yo toco algo caliente, la neurona sensitiva capta el calor, las neuronas integradoras detectan la información que ha transmitido la neurona sensitiva y la función motora es escapada de esa zona que me produjo dolor, ¿no? Entonces, las neuronas motoras iniciaron la contracción muscular necesaria para alejar mi cuerpo de esa zona caliente, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero la funcionalidad neuronal se basa o se clasifica en base a eso. Hay neuronas que se encargan netamente de sentir, otras de integrar la información y otras de generar una respuesta motora. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Las neuronas sensitivas, ya las que se encargan de sentir, principalmente están en muchos lugares. La piel tiene un montón de neuronas sensitivas y también están en los lugares de los sentidos especiales. Gusto, olfato, audición, visión, también tienen neuronas sensitivas. Si ustedes le echan mano a la teoría, esto es una pregunta de examen, los sentidos, ya sea el olfato o otro tipo de sentido, principalmente están formados por neuronas bipolares. ¿Ya? Eso suele ser una pregunta. El sentido del olfato, el sentido de la vista, tienen neuronas bipolares que van a fungir como neuronas sensitivas. ¿Ya? Ahora, nosotros decimos que la neurona se encarga de generar impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos morirían ahí si no hubiera una comunicación. A eso es lo que se conoce como sinapsis. Ya la sinapsis no es nada más que la comunicación de una neurona con otra neurona o de una neurona con una fibra muscular. Ya no se olviden que también la fibra muscular y la neurona tienen relación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no hay neurona que excite la fibra muscular, no hay contracción muscular. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la sinapsis es nada más que la comunicación de una neurona con otra neurona o de una neurona con una fibra muscular, ¿ya? Sinapsis quiere decir comunicación o unión, por así decirlo, ¿no? Fíjense que, o bueno, como dice el concepto, es unión especializada entre neuronas. Fíjense que hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? En la sinapsis química, nosotros, si requieren
utilización de moléculas importantes que se conocen como neurotransmisores. Fíjense, imagínense que esta es una neurona que se conoce como presináptica y esta es la siguiente neurona. Se tienen que transmitir la información eléctrica, pero fíjense que ellas nunca se juntan. En la sinapsis eléctrica, fíjense que están pegadas, pero en la sinapsis química, fíjense que hay un espacio, nunca se pegan. Entonces, ¿cómo es que la información eléctrica de esta neurona le llega a él, por ejemplo, que es otra neurona, si no nos conectamos de manera directa? Ahí es donde se utiliza la sinapsis química. Básicamente, en la sinapsis química, para yo poder pasar la información a otra neurona, tengo que mandarle moléculas mensajeras, en este caso son los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, yo quiero enviarle la señal a él, no nos estamos juntando, entonces lo que yo hago es liberar neurotransmisores que él capta y sigue mandando señales eléctricas. ¿Se entiende, no? Esa es la sinapsis química, mediada por neurotransmisores. Y la sinapsis eléctrica es básicamente que yo esté pegado a la otra neurona y simplemente haya transmisión de iones eléctricos que continúan el impulso eléctrico. El tipo de sinapsis predominante en el organismo es la química, ¿ya? En todo lado hay química y en muy poquitos lugares hay sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica, por ejemplo, la podemos ver a nivel de tejido de conducción eléctrica cardíaca, generalmente en el tejido, por ejemplo, el músculo liso multiunitario, ¿ya? En esos sitios son los pocos lugares donde puede haber sinapsis eléctrica. La mayoría de sinapsis se da por sinapsis química. Fíjense, en la sinapsis química, el terminal sináptico, o la membrana, o el botón sináptico, como le quieran llamar, fíjense que tiene adentro pequeñas vesículas, y esas vesículas almacenan los neurotransmisores. Cuando se quiere liberar el neurotransmisor, nada más la vesícula viaja y libera, y esos neurotransmisores conectan con receptores de membrana de la neurona siguiente y generan una respuesta. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué eran los receptores? ¿Qué era un receptor? Aquí me dice un concepto de receptor, creo que lo vimos la primera vez que nos vimos. ¿Qué es un receptor? Que capta la información. Ya, no específicamente, pero sí recibe. Claro, recibe, pero ¿qué? El receptor, ¿se acuerdan que nosotros teníamos proteínas de membrana? Era lo primerito, y esto es el tema de tejido celular. Había 7 tipos, ¿no ves? Las proteínas bomba, las proteínas canal, las proteínas de unión, y una de esas clasificaciones, las proteínas receptores. Las proteínas receptoras no son nada más que, esta es mi membrana celular, ellas están en la membrana celular y tienen formas específicas para recibir algo específico, ¿ya? Imaginémonos que es como un juego de encajar, ¿ya? Como un juego de fichas. Si la molécula no es afín por el receptor, no se va a poder unir. ¿Por qué? Porque el receptor busca a su molécula específica, ¿ya? Imagínense que este sí es, y si esta molécula se quisiera unir acá, como no son iguales, por así decirlo, o no encajan, no se van a unir. Entonces los receptores tienen capacidad de recibir específicamente moléculas que activen o moléculas que sean propias para ese receptor, ¿ya? Entonces, en la terminal sináptica, los receptores de membrana de la neurona siguiente son específicos para el neurotransmisor, es decir, en estos receptores solo reconoce al neurotransmisor que va a generar la respuesta, pero nadie más, ¿ya? Es específico para el receptor. Puedo ver lo mismo acá. Ahora, dentro de los neurotransmisores que se manejan en el sistema nervioso central hay un montón, ¿ya? Fíjense que el más importante, ¿alguien sabe cuál es? O el más conocido, tal vez más importante. Acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina, que también se abrevia, como está ahí arriba, como ACH, es el neurotransmisor más importante para muchas funciones nerviosas. Y aquí está, ¿no? Acetilcolina. Tenemos también catecolaminas, y ahí están las conocidísimas: adrenalina, noradrenalina, dopamina. Tenemos la serotonina, que se abrevia como 5-HT. ¿Ya? Esta es la serotonina. ¿Alguna vez escuchado la función de la serotonina? La serotonina. Me suena. Ya, sí, se relaciona con la alegría, pero tiene un motivo de por qué y al año lo van a ver, ¿ya? La 5-HT es por su nombre químico, la 5-hidroxitriptamina, ¿ya? Pero serotonina. Los aminoácidos también pueden ser neurotransmisores. Ahí está el GABA, el ácido gamma aminobutírico, el glutamato, el aspartato, la glicina.
El óxido nítrico también funciona como neurotransmisor, péptidos pequeños como la sustancia P, endorfinas, encefalina. Fíjense que hay un montón, ¿ya? Esta tabla de aquí la puse para que no se les olvide y es importante. Hay neurotransmisores que excitan y hay neurotransmisores que inhiben. ¿Qué quiere decir? Si yo libero un neurotransmisor excitador, la neurona siguiente se va a excitar y va a generar impulso nervioso. Pero si yo libero un neurotransmisor inhibidor, la neurona que va a captar se va a quedar así, quieta, ya no va a hacer nada. Entonces hay neurotransmisores que excitan y hay neurotransmisores que inhiben. Esto es potencial posináptico excitatorio y potencial posináptico inhibitorio. Estos de acá son los neurotransmisores que excitan, ya acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, son neurotransmisores que van a excitar a la neurona siguiente, a la neurona postsináptica. Y tenemos estos de acá, como la GABA y la glicina, que son neurotransmisores que inhiben, ¿ya? Es decir, que si yo libero ese neurotransmisor, la siguiente neurona no va a generar impulso eléctrico. ¿Por qué? Porque yo la estoy inhibiendo. Y esto es clave para el funcionamiento nervioso. A ver, ¿le pueden hacer un cachito a la luz, por favor? ¿Alguien? Ya. Imaginemos lo siguiente. Los impulsos eléctricos, que también se llamaban potenciales de acción, les dije, ¿no? Y mejor si se lo aprendan así. Básicamente son como corrientes eléctricas, ¿ya? Es decir, y esto es clave, la neurona, como la mayoría de células, no solo la neurona, son normalmente negativas. Ya es decir, que tienen carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de aniones en su membrana, dentro del citoplasma. ¿Qué eran los aniones? Son iones. ¿Qué son aniones? Iones con carga negativa. Iones con carga negativa. ¿Y qué dicen detrás? ¿Qué son aniones? Es un concepto de química del colegio. Carga negativa. Son iones que tienen carga negativa. Iones de carga negativa. Y su contraparte, que serían los cationes, son iones de carga positiva. ¿Ya? Las células, y las neuronas no son la excepción, tienen predominantemente internamente aniones. Es decir, están cargadas eléctricamente o negativamente, de manera eléctricamente negativo. ¿Ya? Están cargadas las neuronas. Cuando la neurona es negativa, quiere decir que está en reposo, no está haciendo nada, ¿ya? Para que ocurra ese impulso eléctrico se tiene que volver positivo y esa positividad se tiene que ir transmitiendo hasta la siguiente neurona, ¿no? Eso es el impulso eléctrico básicamente, son nada más que corrientes de iones. El impulso eléctrico no son nada más que la corriente de iones. Entonces, imaginemos lo siguiente, ejemplos de aniones, por ejemplo, está el cloro, ¿ya? Y ejemplos de iones positivos, el sodio, que son moléculas que nosotros tenemos, ¿ya? Y trabajan ahí. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que esta neurona está produciendo un impulso eléctrico positivo y se lo tiene que pasar a esta neurona. ¿Qué ocurre? Esta señal eléctrica positiva llega acá al terminal sináptico y hace que las vesículas de neurotransmisores se liberen, ¿ya? Y ahí va a depender cuál es el neurotransmisor liberado. Aquí yo le puse. ¿Qué pasaría si se libera acetilcolina en ese espacio sináptico? ¿Qué creen que va a pasar? No. Es un neurotransmisor excitador. Entonces, la siguiente neurona también va a iniciar otro impulso eléctrico positivo y se va a transmitir. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se libera a este nivel GABA, que es un neurotransmisor inhibidor? Entonces la neurona se va a volver más negativa de lo que es y no va a pasar nada. Ahí muere el impulso eléctrico, ¿ya? Pero ¿cómo hacen esto los neurotransmisores? No es que de la magia lo vuelven positivo o negativo, no. Los neurotransmisores se manejan con el movimiento de iones, ¿ya? Acá yo tengo receptores en la membrana, imaginemos que este es un receptor de acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina, como es un neurotransmisor excitador, ¿qué va a hacer cuando la acetilcolina se une a su receptor? Lo que hace es abrir canales, ¿ya?
es decir, abre canales para que iones puedan ingresar. Y cuando es un neurotransmisor excitador, dejan que el sodio entre. Si la membrana interna de la neurona es negativa y el sodio es positivo, si entra sodio por montones, ¿qué creen que va a pasar al interior? Se va a volver positivo. Esa es la señal eléctrica que se transmite, ¿ya? Cuando un neurotransmisor es excitador, su principal mecanismo de acción, o como trabaja, es dejando que el sodio entre, y el sodio, como es positivo, vuelve positivo y genera el impulso eléctrico. Pero ¿qué pasa si es un neurotransmisor inhibidor? Ya abre principalmente canales de cloro, y el cloro tiene carga negativa, ¿ya? Entonces, si un neurotransmisor inhibidor se une a su receptor, permite que el cloro entre, y el cloro, al ser negativo, vuelve negativa la membrana y no hay impulso eléctrico, muere el impulso eléctrico, ¿ya? Esto lo van a ver más a detalle al año siguiente, pero es la manera en cómo trabajan estas neuronas, ¿ya? Entonces no se olviden, aquí tenemos neurotransmisores que se encargan de la excitación, ¿lo mandé? Que se encargan de la excitación, y tenemos neurotransmisores que se encargan de la inhibición. Lo boté. ¿Lo botó? Ya, ¿se entendió esa parte de cómo trabajan las neuronas, no? Bien. ¿Quién no entendió? Ya, ¿quién no entendió? ¿Lo repetimos? Fíjense acá, cuando el impulso eléctrico se va a liberar, fíjense que las vesículas se empiezan a liberar su neurotransmisor, el neurotransmisor se une a su proteína, a su receptor, y esa proteína, fíjense que si es excitador, permite el paso de sodio, si es excitador, y si es inhibidor, ¿qué permite? El cloro. El paso del cloro, y el cloro es negativo, ya es por eso. El cloro es carga negativa, y si entra dentro de la célula lo vuelve negativo, y el sodio es carga positiva, y si entra dentro de la célula lo vuelve positivo. ¿Ya se entiende, no? Sí. ¿O no? Sí, sí. Entonces fíjense que los neurotransmisores excitadores principalmente permiten el paso de sodio, ¿ya? Y los neurotransmisores inhibidores permiten el paso de cloro. ¿Se entiende, no? ¿Ahora sí? Ya. Ahora, esa es la función de las neuronas, cómo hacen su trabajo. Pero aquí tenemos células que le ayudan a cumplir la función y son claves para el desarrollo o el trabajo normal de las neuronas. Fíjense que son las células gliales o las células de la glía. Tenemos dos tipos, las células gliales que se encuentran en el sistema nervioso central, esto pregunta el examen, y las células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir? Que las del periférico solo se encontraban en el periférico, ¿no? Es decir, de todas las ramificaciones que va a sufrir la médula espinal o el bulbo raquídeo, de ahí para el exterior, ahí se encuentran células o glía periférica. Y lo que comprende encéfalo y toda la médula espinal, ahí se van a encontrar glías centrales. ¿Cuáles son las células gliales periféricas? Son dos, células de Schwann y las células satélite. Y las células gliales centrales tenemos al oligodendrocito, al astrocito, al epidemocito y a la microglía. Cada una de estas cumple una función especial, pero lo que no se les puede olvidar es qué célula pertenece a qué parte del sistema nervioso. Eso es lo importante acá, ¿ya? Vamos a empezar primero con las neuroglía periféricas, las que trabajan en el sistema nervioso periférico. Tenemos las células de Schwann. ¿Cuál es la función de las células de Schwann? Principalmente producción de la vaina de mielina, ¿ya? En el sistema nervioso periférico, ya lo importante. Tengo una neurona, tengo su axón. Este axón está recubierto por vaina de mielina, ¿ya? Lo interesante de las células de Schwann es que cada célula de Schwann produce un segmento de la vaina de mielina. ¿Qué quiere decir? Que para que se produzca este segmento, aquí hay una célula, aquí tiene que haber otra, aquí tiene que haber otra. Fíjense que para cada segmento de la vaina de mielina hay una sola célula de Schwann que la produce. ¿Y cómo la produce? Fíjense que la célula de Schwann se va enrollando. Esta es la célula de Schwann y este es el axón. Fíjense que se va enrollando al axón y lo empieza a recubrir de vaina de mielina. Una sola célula de Schwann produce un pequeño segmento de la vaina de mielina. Entonces, si fuera una neurona periférica, para que se produzca toda su vaina de mielina tiene que haber varias células de Schwann, ¿no? Porque es una solita, produce un pequeño segmento, ¿no? Pero fíjense, lo importante acá es que ellas se envuelven a ese nivel, ya a nivel del axón.
y ahí producen la vaina de mielina. Primero se envuelven y después producen. La vaina de mielina tiene una función interesante, ¿ya? Su composición química es principalmente de lípidos, ya es esfingomielina, si no me acuerdo, que son lípidos y es un tejido graso. La principal función de la vaina de mielina es como lo que se conoce como un aislante eléctrico, ¿ya? No sé, alguna vez han visto los cables, está el cable y el aislante que le recubre por el exterior, y sin el aislante hay riesgo de que la energía eléctrica nos pueda patear, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Algo parecido cumple la misma función la vaina de mielina en las neuronas. Si aquí está habiendo corrientes eléctricas positivas, esas corrientes se pueden dispersar físicamente, ¿no? Se pueden ir y se puede perder una conducción nerviosa. Entonces ahí está estratégicamente las vainas de mielina. ¿Para qué? Para evitar que la actividad eléctrica se disperse, sino se quede ahí dentro del axón y siga estimulando las siguientes neuronas, ¿ya? Básicamente la vaina de mielina funciona como un aislante eléctrico, evita que la corriente, el impulso nervioso que se está transmitiendo se pierda, ¿ya? Pero hay algo interesante acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo vaina de mielina, hay un espacio, tengo otra vaina de mielina, hay otro espacio y tengo otra vaina de mielina. A pesar de que es un aislante térmico, tiene pequeños espacios que carecen de vaina de mielina y eso recibe un nombre. A estos segmentos del axón donde no hay vaina de mielina se las conoce como nodo de Rambier. Ya son segmentos del axón de la neurona que no tienen vaina de mielina. ¿Por qué ocurre esto? Si nosotros decimos que la vaina de mielina me va a ayudar a mantener el impulso eléctrico, ¿ya? De hecho acá está. En el nódulo de Rambier, fíjense que hay canales de sodio, eso es lo importante, activados por voltaje. Ustedes lo pueden ver más más profundo en el librito de arroz. Pero cada vez que el impulso eléctrico empieza a viajar, en cada nodo de Rambier se va a reforzar la actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque va a entrar más sodio. Es decir, cada nodo de Rambier está ahí para que siga entrando sodio. ¿Y qué hacía el sodio en la neurona? La seguía excitando, entonces el estímulo nervioso se sigue conduciendo con más fuerza. A eso se le conoce como conducción saltatoria. Es como que, ¿cómo les puedo decir? Es como una rampa de velocidad de Mario Kart, ¿ya? En cada nodo de Rambier aumenta la velocidad de conducción eléctrica. ¿Por qué? Porque más sodio está ingresando. No me entendieron todos, ¿no? Pero básicamente en cada nodo de Rambier, cada nodo de Rambier se refuerza el impulso eléctrico porque empieza a entrar más sodio a ese nivel. Entonces la velocidad a la que se conduce va aumentando gradualmente. Es por eso que la conducción nerviosa es rápida. Si ustedes, ni siquiera nos damos cuenta, ocurre en milisegundos. Ya ni siquiera nos da tiempo de, por lo menos, decir, uy, pasó eso. No, ocurre cada instante, cada segundo y en pequeños milisegundos, porque la conducción eléctrica es rápida, ¿ya? Nerviosa. Y todo esto permite la vaina de mielina, que a nivel periférico la produce mi célula de Schwann, y a nivel central, ¿quién la produce? El oligodendrocito, ¿ya? Vamos acá. Esta de acá es una célula neuroglía central, una célula del sistema nervioso central, ¿ya? Los astrocitos tenemos de dos tipos, los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. Fíjense que los astrocitos protoplasmáticos, su ubicación es en la sustancia blanca del encéfalo y los astrocitos fibrosos se ubican en la sustancia gris del encéfalo. ¿Cuál es la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris? En la sustancia gris están esto es anatomía. el cuerpo neuronal y en la sustancia blanca están los axones. Voy a borrar esto. El color es... No soy bueno dibujando. Imaginemos, esto es más que todo algo anatómico, ¿ya? La sustancia gris y la sustancia blanca son nada más que porciones del sistema nervioso central. ¿Ya? En el caso de la médula espinal, que ustedes lo dijeron,
la sustancia gris siempre se encuentra a nivel central, en el centro, ¿no? A nivel de la médula espinal, y todo lo que es exterior es sustancia blanca. Pero a nivel del cerebro, del encéfalo, la sustancia gris, ¿dónde se encuentra? En la médula espinal la sustancia gris se encuentra en el centro. Y en el cerebro, ¿dónde se encuentra la sustancia gris? En la periferia. En la periferia. Es decir, que todos los bordes periféricos del encéfalo, su composición es de sustancia gris. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia del astrocito. Entonces, los astrocitos fibrosos van a estar en la sustancia gris del sistema nervioso y los astrocitos protoplasmáticos van a estar en la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia gris es, como ustedes decían, un conjunto de neuronas, de cuerpos neuronales, ¿ya? Es decir, en la sustancia gris están la cabeza de la neurona, sus cuerpos, sus núcleos. Y en la sustancia blanca no son nada más que sus ramificaciones, todos sus axones. Ya eso es a nivel de la médula espinal, y en el cerebro sería al revés, ¿no? Esto lo van a escribir más bonito en la neuroanatomía, donde toque, ¿ya? Pero básicamente es eso. Entonces los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en sustancia blanca y los astrocitos fibrosos en sustancia gris. ¿Cuál es la función del astrocito? Fíjense que tienen funciones clave e importantísimas. Contribuyen a la formación de una barrera hematoencefálica, ¿ya? Aquí hay algo muy interesante. A lo largo que hemos estado estudiando histología hemos visto que hay sitios específicos donde se pone una barrera, ¿no? Una barrera hemática, hematotesticular, hematotímica, placentaria, que evita que la circulación entre en contacto directo con el tejido, ¿no? A nivel del tejido nervioso también hay una barrera que evita el contacto directo de la sangre con el tejido nervioso, ¿ya? Esa es la que conocemos, la barrera hematoencefálica. Es una barrera que recubre o recubre el tejido nervioso y evita que el tejido sanguíneo pueda ingresar de manera directa, ya como un filtro. Esa es una de sus funciones. También forman la membrana limitante glial, que lo vamos a explicar ahorita, y también tienen una función amortiguadora espacial de potasio, ya que lo van a estudiar más a fondo en fisiología, para no chipar. Pero lo más importante de acá es que forman la barrera hematoencefálica. ¿Para qué creen que sirve la barrera hematoencefálica? ¿Para qué quiere mi cuerpo separar la sangre de manera directa con el tejido nervioso? ¿Para qué creen? Para que los antígenos no se mezclen con ¿Para qué creen que sirve? nerviosas. ¿Por qué motivo creen que estamos así creados? ¿Cómo? ¿Así lo quiso decir? ¿Por qué quiso Diosito eso? Que Mucho trabajo. separar las células inmunitarias. Ya. La barrera hematoencefálica, partamos por lo más obvio. El tejido nervioso es un tejido delicadísimo, ¿ya? Tejido especial. Sin el tejido nervioso estamos chavos, ¿ya? Principalmente a nivel central estamos chavos. Cualquier cosita que falle ahí lo van a ver a la nivel. Cualquier cosita que falle ahí produce chavo todo, ¿ya? Entonces es un tejido delicadísimo. Y la sangre que nosotros circulamos tiene todo tipo de componentes. Tiene componentes que sí sirven como componentes de desecho. Entonces el cuerpo tiene esta barrera hematoencefálica principalmente para evitar que todo eso vaya de manera directa. Simplemente se recibe lo que sí se necesita, glucosa, oxígeno, pero evita que otros componentes que puedan dañar el tejido nervioso entren. Es un filtro básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, entraran los desechos? ¿Ya? No entran generalmente los desechos dentro del tejido nervioso, podría llegar a dañar. De hecho, no hablo de eso, ¿ya? Entonces no entran. Es una barrera importantísima que me va a evitar daños en el tejido nervioso. Incluso esta barrera es tan específica que ni siquiera deja entrar a las células sanguíneas, a los leucocitos, que lo han hablado bien. Los leucocitos, ¿cuál era su función de los leucocitos? El doctor les dijo hoy día, segurísimo. ¿Hoy día? Ajá. ¿Qué función cumple un leucocito? Inmunitario, ¿no? Si va un agresor, va y lo ataca. Evita incluso que leucocitos entren a nivel del tejido nervioso, ¿ya? Es por eso
que la barrera hematoencefálica es importante, ya para que cualquier cosa no pueda entrar y pueda producir daño, solo cosas que el cuerpo, o bueno, el tejido nervioso realmente necesite. Entonces, ahí vemos algo importante. Los astrocitos van a mediar esta interacción de tejido sanguíneo con tejido nervioso. Es decir, es como si fuera un policía, un guardia de seguridad a la entrada. Va a decir si esto puede entrar, y lo que no, evita su paso. ¿Para qué? Para evitar daños dentro del tejido nervioso. ¿Se entiende, no? Función del astrocito, formar la barrera hematoencefálica. Fíjense cómo lo hace. Los vasos sanguíneos que tiene el tejido nervioso, fíjense que los va tapizando. Es como que yo le pusiera un plástico al vaso sanguíneo y evita que todo entre. Es como si fuera un sitio de control. A estas zonas donde tapiza el astrocito se les conoce como pies vasculares, ¿ya? ¿Por qué le dice? Porque pareciera que fueran piecitos que van abrazando al vaso sanguíneo. A eso se conoce como pies vasculares, ¿ya? Y también fíjense que forman la barrera limitante, la membrana limitante glial. Fíjense que todos los astrocitos que están a nivel de la sustancia gris, los astrocitos fibrosos, fíjense que van tapizando la superficie interna de la corteza cerebral. ¿Ya? Fíjense, aquí están todos sus pies vasculares, bueno, no son pies vasculares en este caso, ¿ya? Pero fíjense que hay proyecciones citoplasmáticas que van tapizando toda esa estructura, y fíjense que también en los vasos sanguíneos van tapizando, y eso forma la barrera hematoencefálica, ¿ya? Ahora, los oligodendrocitos, ¿qué función cumplen? Función de generación de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y es interesante, si a la célula de Schwann, yo tengo aquí mi neurona, y cada célula de Schwann formaba un pequeño segmento de la vaina de mielina, el oligodendrocito se puede generar vaina de mielina de unas 10 neuronas a 1000 neuronas, es decir, que no solo genera vaina de mielina para una solita, genera vaina de mielina para varias neuronas, ¿ya? Fíjense cómo lo hace. ¿Dónde está mi? Entonces, el oligodendrocito, fíjense que se conecta con varias neuronas y va generando su vaina de mielina. No solo lo forma una, como lo hacía la célula de Schwann, a varias neuronas y al mismo tiempo, ¿ya? Su función principal es generación de vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central, lo más importante. Y la microglía es una célula que tiene capacidad fagocítica. Es por eso que les decía, la barrera hematoencefálica es tan selectiva que no deja entrar a los fagocitos, a los macrófagos. Es por eso que tiene sus propios macrófagos, ya que ahí están la microglía. La microglía son los macrófagos propios del tejido nervioso central, ya es decir, a nivel del encéfalo, a nivel de la médula espinal, está la microglía. Fíjense, son células bien achacaditas con múltiples proyecciones citoplasmáticas que se encargan de fagocitosis. Y hay algo interesante, perdón. Allá, ellas ya están ahí. Sí, y obviamente cuando se está formando el tejido nervioso, ellas se diferencian en ese nivel y se quedan ahí toda su vida, ¿ya? Algo bueno y malo de esto es que esta microglía tiene una capacidad de fagocitosis, por así decirlo, limitada. ¿Por qué? Cuando hay una infección o cuando hay algún daño, el tejido sanguíneo va a ese lugar y lleva un montón de células, y si se mueren esas, va llevando más, ¿no? Porque el tejido sanguíneo siempre está circulando. Como la microglía es un lugar que ya está armado, la microglía se queda ahí, fagocita, pero hay un punto en el que ya no puede más, y esa microglía o esa célula ya no cumple más función fagocítica. Es por eso que es común que con el pasar de los años, a nivel del sistema nervioso central, vaya habiendo acumulaciones de desechos, ¿ya? Y eso produce muchas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, otras enfermedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una capacidad limitada de hacerle frente a las infecciones o a agentes extraños. Es por eso que una infección del sistema nervioso central es gravísima, ¿ya? No es algo como que me dé una infección de estómago, una infección respiratoria, no. Una infección del sistema nervioso central, por la capacidad limitada de sus células defensoras, es peligroso, ¿ya? Ahora, los ependimocitos, su función principal, forman el revestimiento endotelial de los ventrículos encefálicos. Ya cuando estén viendo la neuroanatomía van a ver que el cerebro tiene ventrículos. Ya tiene los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y se conecta con el conducto de la médula espinal. Y a través de esos ventrículos y el conducto de la médula espinal, ¿qué creen que circula?
circula algo, circula un líquido. Líquido El líquido cefalorraquídeo, ¿ya? A través de todos los ventrículos se forma, circula este líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Los ependimocitos forman los plexos coroideos en los ventrículos y esto es clave. Los plexos coroideos son los encargados de formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién forma el líquido cefalorraquídeo? El plexo coroideo. ¿Y por qué está formado el plexo coroideo? Por ependimocitos. ¿Ya se entiende? Si no, una de sus funciones. También, fíjense que se especializan en tanicitos y contribuyen a los cambios del equilibrio energético y la circulación de metabolitos. Las células ependimarias también tienen una función de la regulación de la glucosa que entra o sale del tejido nervioso. Si el tejido nervioso necesita más glucosa, los tanicitos, que no son nada más que ependimocitos diferenciados, van a contribuir a que más glucosa empiece a entrar al sistema nervioso. ¿Se entiende, no? Sí. Las funciones nerviosas, como el hecho de que ustedes estén escribiendo, estén pensando, requiere gasto energético, requiere energía, requiere glucosa y ATP. Entonces, si el cerebro necesita más glucosa, el tanicito detecta eso y permite que más energía, más glucosa empiece a ingresar dentro del sistema nervioso, ¿ya? Y también forman o revisten todo el sistema de ventrículos, ¿ya? Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, los conductos, el conducto central de la médula espinal lo reviste el ependimocito, ¿ya? Bueno, a esta parte. ¿Se acuerda cuál era la clasificación fisiológica del sistema nervioso? Clasificación fisiológica. ¿Cuál era? Clasificación fisiológica del sistema nervioso, lo primerito que le digo. Sistema nervioso somático, ¿de qué se encargaba? ¿De qué se encarga el somático? De funciones voluntarias. ¿Y el otro cuál era? El sistema nervioso autónomo, ¿de qué se encargaba? De funciones involuntarias. Vamos a hablar del autónomo. ¿Ya? Este autónomo se va a clasificar en tres, una subclasificación. Tenemos el sistema nervioso autónomo simpático, tenemos el sistema nervioso autónomo parasimpático y tenemos el sistema nervioso entérico. Ya no da mi marcador. ¿Han escuchado de esta clasificación? ¿Para qué servía el sistema nervioso simpático? Es una clasificación del autónomo, ¿ya? ¿Qué hacía el simpático? Decimos que en conjunto el autónomo se encarga de las funciones que no controlamos, involuntarias, pero esta división se encarga de funciones un poco más específicas, que también siguen siendo involuntarias. ¿De qué se encarga el simpático? Aumenta el impulso cardíaco. Se encarga, y no se olviden, y esto le va a servir para todo, ¿ya? El sistema nervioso simpático se encarga de las funciones de huida, de eso lo dicen, ¿no? En la teoría, funciones de alerta y huida. ¿Qué pasa si ustedes están caminando tranquilos en la noche y viene un hombre de la nada y dice, dame todo, con un cuchillo en su mano? ¿Cómo reaccionan ustedes? Se lo doy, ¿no? No, pero ¿cómo es la primera impresión? Se asustan, ¿no? ¿Y qué pasa al asustarse? Se empiezan a sentir palpitaciones cardíacas, empiezan a sentirse rojos, empiezan a ver. Es una función involuntaria, ustedes no decidieron eso. El simpático se encarga de esas funciones de alerta y huida. Cuando el cuerpo se encuentra en estrés, ya un estrés del medio externo, estrés interno, activa respuestas de alerta. La alerta es o el miedo o la alerta es una función que me va a permitir a mi cuerpo poder escapar, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el sistema simpático se encarga de funciones de alerta y huida. Cuando uno se asusta o cuando un perro lo empieza a corretear, se pone tal vez miedoso, se asusta, empieza su corazón a latir más rápido. Todas esas funciones se consideran funciones simpáticas, ¿ya? Y lo pueden ver en esta tablita. El sistema nervioso simpático va a hacer que salivemos más, va a hacer que evitemos la salivación, que haya un aumento de la contracción cardíaca, es decir, más rápido late el corazón, respiramos más rápido, afecta al sistema respiratorio, empieza uno a sudar, empieza un mayor metabolismo, es decir, son funciones involuntarias, pero que me van a permitir la huida, ¿ya? Una acción de huida y escape.
Y el sistema parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, se encarga de las funciones de relajación. ¿Ya? Cuando está tranquilito, está echando en su cama viendo una serie, se activa el sistema nervioso parasimpático y cumple con sus funciones involuntarias, ¿ya? Como ser la digestión mayor o menor, o el corazón no late rápido, es decir, está más lento latiendo el corazón cuando está durmiendo, por ejemplo. Entonces, lo más importante de acá es la función, ¿ya? ¿La van a tener más a profundidad? Sí. Pero lo que tienen que saber es que el simpático se va a encargar de las funciones de alerta y huida, el parasimpático de las funciones de relajación, ¿ya? ¿Y qué hace el sistema nervioso entérico? ¿Tienen alguna idea? Se encarga de mover el intestino, peristaltismo y secreción de las glándulas gástricas. Todo el sistema digestivo tiene una amplia inervación. Ya a esa amplia inervación se la ha clasificado como el sistema nervioso entérico. Fíjense que hay plexos, como ustedes conocen el plexo cervical, plexo braquial, plexo solar. A nivel de las capas de tejido digestivo hay plexos también. Tenemos un plexo submucoso de Meissner y un plexo mientérico de Auerbach. El plexo submucoso de Meissner se encarga de la secreción de las glándulas. Nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos un montón de glándulas. Las del estómago producen ácido clorhídrico, las del intestino producen otros componentes. ¿Por qué empiezan a sintetizar? Gracias a la estimulación del plexo submucoso, ¿ya? ¿Y por qué hay peristaltismo? ¿Por qué el sistema digestivo se va moviendo involuntariamente? Gracias al plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Entonces hay una amplia distribución del tejido nervioso a nivel del sistema digestivo. Lo que les decía, ¿no? Al principio, anatómicamente nosotros consideramos que hay un sistema nervioso central y ese está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo posee o está subclasificado por el cerebro, por el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿ya? Y en la médula espinal que es la única, ¿no? Ahora sí, histológicamente reconocer los tejidos nerviosos no es fácil, ¿ya? Es más complejo de lo que uno puede pensar. A nivel del cerebro, simplemente la corteza cerebral, no estamos hablando de más profundo, se divide en 7 capas funcionales, ¿ya? La capa más externa, es decir, la que está superficialmente, se la conoce como capa molecular. La que le subyace es la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, capa piramidal interna y la capa multiforme o polimorfe, ¿ya? ¿Por qué se le dice o por qué se clasifica de esta forma? A distinto nivel hay distintos tipos de neuronas, ¿ya? Fíjense que hay neuronas piramidales, neuronas multiformes, no, hay un montón de neuronas, pero esa clasificación que recibe la corteza cerebral es debido a la presencia de X neurona, ¿no? Entonces la capa molecular es la capa más externa, la capa que le sigue, granular externa, no es tan primordial aprendérsela a estas capas histológicas de memoria, ¿ya? Porque no se observa o no se la estudia mucho de esa manera. Ahora, el cerebelo es más fácil, solo tiene 2 capas, la capa molecular, que es la externa, y la capa interna, que se conoce como capa granular, solo tiene 2 capas, ¿ya? La molecular y la granular. Ahora, esto es importante, el sistema nervioso central, muy aparte de todo lo que conforman, tiene membranas que las recubren, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central se conocen las meninges, que no son nada más que membranas que recubren todo el encéfalo, recubren toda la médula espinal. Tenemos de externo a interno, la membrana más externa es la dura madre, la que le sigue la aracnoides y la pia madre, la última, la que está en contacto directo con el tejido nervioso. Estas 3 meninges no son nada más que de tejido conjuntivo denso, ¿ya? Son tejido conjuntivo denso. Ahí tiene vasos sanguíneos, tiene fibras de colágeno que van a ayudar o van a permitir protección y también permitir el flujo de los nutrientes hacia el tejido nervioso, ¿ya? Entonces, obviamente, si nosotros viéramos un esquema, lo que está por fuera es el tejido óseo, ¿no? El cráneo, y por debajo de eso están las meninges. Tenemos la dura madre, que es la más externa, la aracnoides y la que está en contacto directo con el tejido nervioso es la pia madre. Fíjense que entre la aracnoides y la pia madre hay estas estructuras que se conocen como me olvidé su nombrecito.
no me acuerdo el nombrecito, de estas estructuras, fíjense que son como pequeños pilares o columnas que conectan aracnoides con llamar trabéculas aracnoideas, ya ese es su nombre. ¿Está ahí? Sí, ahí está. Pues, Ya, pues no. ¿ya? Son las trabéculas aracnoideas. Estas trabéculas aracnoideas permiten la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ya, esa es su función. Entre el aracnoides y la pía madre, este espacio se conoce como el espacio subaracnoideo. Es un pequeño espacio mínimo, pero hay un espacio que se conoce como el espacio subaracnoideo, ¿ya? Por todo este sector circula líquido cefalorraquídeo y las trabéculas aracnoideas se encargan de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasaría si las trabéculas aracnoideas no reabsorbieran el líquido cefalorraquídeo? Se empezaría a acumular el líquido ahí y podría producir alguna patología, ¿ya? Es muy importante la reabsorción del líquido cefalorraquídeo de vuelta hacia la circulación, ¿ya? La circulación sanguínea. Y la barrera hematoencefálica. Si les preguntaran alguna vez, y esto sí es pregunta de examen, ¿cuál es la composición de la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica está formada por... ¿Por qué estaba formada la barrera hematoencefálica? ¿Quién formaba primero la barrera hematoencefálica? Determinamos que la barrera hematoencefálica está formada por tres componentes. Y ahí está la pregunta. El primer componente, si este es el vaso sanguíneo, esta es su membrana del vaso sanguíneo y este es el astrocito, el primer componente obviamente tiene que ser el endotelio, ¿ya? Es la célula endotelial. Por debajo de la célula endotelial siempre está su membrana basal, porque es epitelio. El endotelio es un tipo de epitelio, el epitelio plano simple. Y recién ahí está la membrana del astrocito. Entonces, esos son los tres componentes de la membrana de la barrera hematoencefálica. Y es importante que lo coloquen de esa forma, ¿ya? No le pueden colocar solo astrocito. Lo correcto es el endotelio, su membrana basal del endotelio y la membrana del astrocito. ¿Para qué sirve la barrera hematoencefálica? Forma uniones estrechas de las células endoteliales y evita el paso de iones y otras sustancias que no sean necesarias y incluso pueden llegar a perjudicar. Aquí hay algo interesante, creo que esto es lo penúltimo antes que nos vayamos, ¿ya? Normalmente las neuronas son consideradas como células que no se regeneran, pero no se dividen. Las neuronas, ustedes recordarán, ellas siempre están o no tienen ciclo celular. Una vez que ellas se forman, no van a volver a formarse de nuevo, no se dividen, no hay ciclo celular con ellas. Si una neurona muere, se pierde, ¿ya? Y eso es lo que sí lo que así es, ¿ya? Pero hay un dato interesante. Si cuando una neurona se daña y el daño no es tan grave, puede llegar a regenerarse. No estoy diciendo que se vuelva a crear otra neurona. Si el daño neuronal es leve, puede llegar a regenerarse y restablecer su función normal nuevamente. Eso solo ocurre en el sistema nervioso periférico. Si una neurona del sistema nervioso central se muere para siempre. Pero a nivel periférico sí hay la capacidad de que se pueda regenerar. Es por eso, si alguna vez han visto que si alguna persona chau su mano, hay la pequeña posibilidad de que la mano la puedan volver a unir y pueda volver a tener funcionamiento de la mano. Sí, porque las neuronas del sistema nervioso periférico sí tienen capacidad regenerativa, pero las neuronas del sistema nervioso central no. Ellas se mueren y chao, ¿ya? Y es lo que ustedes pueden ver acá. Si la lesión de la neurona periférica no es muy grave, fíjense que se forma una vaina y esa vaina empieza a regenerar la vaina de mielina, las células de Schwann y regeneran la lesión. Eso solo ocurre a nivel del sistema nervioso periférico. De hecho, fíjense acá, en el sistema nervioso periférico, si hay una degeneración del axón, fíjense que las células de Schwann empiezan a restituir la vaina de mielina y se regenera el axón. Pero en el sistema nervioso central, si hay una lesión del axón, fíjense que los oligodendrocitos empiezan a destruir la vaina de mielina, ¿ya? Y la microglia se la come y persisten los restos de la vaina de mielina y la regeneración axonal falla, ¿ya? Cuando una neurona del sistema nervioso central se daña, se muere, obviamente no se va a quedar ahí, la microglia empieza a fagocitarla. Pero como estas células tienen capacidad limitada de fagocitosis, se empiezan a llenar de desechos, ¿ya? Y empieza a haber acumulación de desechos dentro del sistema nervioso
una de las condiciones puede ser la lipofusina y a la larga produce enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? A nivel del sistema nervioso central la capacidad de regeneración es nula, pero a nivel del sistema nervioso periférico hay la posibilidad de que una neurona dañada pueda regenerarse. No estamos hablando de división, de regeneración, que no es lo mismo. ¿Ya? Fíjense, acá se puede ver bonito las neuronas. Esta es una neurona, su núcleo y sus dendritas. ¿Se nota, no? Sí. ¿Cuáles son las dendritas? Parece una pintura abstracta de tiempos modernos, ¿no? Esta es una tinción, la tinción argéntica. ¿Ya? Las neuronas se ven más bonitas en tinción argéntica. En la otoxilina y la eosina son feas. ¿Ya? Y se puede ver la composición. Aquí está el soma, su núcleo y todas sus proyecciones dendríticas o axonales. Esto de acá es el conducto ependimario, ya formada por ependimocitos, que son células parecidas a las células epiteliales y que presentan vellosidades o cilios. Ahora, acá lo importante y nos vamos. Bueno, vamos a ver por acá. Claro, para eso dice. Si ustedes se dan cuenta, el tejido nervioso para ir a diferentes lugares va formando lo que se conoce como los nervios. ¿Qué es un nervio? Es el conjunto de axones. Es un conjunto de axones. ¿Ya? Un nervio quiere decir que dentro de ese nervio hay muchas o miles de cantidades de axones. No es decir que es uno solo, no. Miles que se agrupan. De hecho, la organización de los nervios es muy parecida a la organización del tejido muscular. Lo más grande sería el nervio, o el nervio. Lo más pequeño serían pequeños fascículos nerviosos. Y dentro de los fascículos nerviosos están los axones. ¿Ya? Y de hecho es tan parecido al tejido muscular la organización que cada uno de estos segmentos tiene su membrana o su tejido conjuntivo que lo recubre. La porción que recubre a todo el nervio se la conoce como perineuro, ya que es parecido al perimicio, ¿no? del tejido muscular. Y la porción que recubre a cada axón se la conoce como endoneuro. Ya acá un poco de perspectiva. Si un nervio es como un cilindro, un tubito, el corte que yo le haga para examinar a vista histológica va a modificar la vista de la placa. Es lo mismo que el tejido muscular, por eso les digo, el mismo criterio se utiliza. En esta placa de la izquierda, nosotros hemos agarrado un nervio y lo hemos cortado en sentido longitudinal. ¿Ya? Hemos agarrado y lo hemos cortado en sentido longitudinal, que se puede ver el transcurso de las fibras. Y fíjense, aquí están los axones. Ya, cada uno de estos es un axón distinto. Y fíjense que estos núcleos son núcleos de células de Schwann, ya, y están abrazando al axón. Entonces, es un nervio del tejido o del sistema nervioso periférico. Pero ¿qué pasa si ese nervio, que es como un tubito, lo cortamos de manera transversal? Vamos a verlo de esta forma. ¿Ya? Acá están los axones, y fíjense que los axones tienen recubiertos la vaina de mielina, y ahí está el núcleo de las células de Schwann. Y fíjense que son varios. Solo les decía, los criterios para identificar el nervio es los mismos que se utilizan para el tejido muscular. El corte es importante. Si es un corte longitudinal, voy a ver las fibras en un sentido. Y si es un corte transversal, las voy a ver así de una forma circular o geométrica, ¿ya? Porque la vista es de otra forma. Y fíjense, acá por externo de todo el nervio, acá está el tejido conjuntivo, que es el perineuro, y cada uno de estos tiene endoneuro. ¿Ya? ¿Puedes hacer algo, por favor? Voy a traer más placas, ¿no?